Hola, buenas noches. Y como dicen por ahí, ya este año está que se nos acaba. Sí, hoy es 30 de diciembre, miércoles último, en el cual podemos recibir y entregar una enseñanza de parte de Papá Dios acerca de la serie Trabajando en tu carácter. Entonces, pues vamos hoy a aquella parte del fruto, aquella característica del fruto que nos permite pasar este año bien, terminar este año bien y recibir y pasar al año nuevo bien. Acompáñame por favor al libro de Romanos capítulo 12, verso número 17, por favor. Romanos capítulo 12, verso número 17, por favor. Ok. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Se nos viene ya el último día del año. Esta noche pasa y mañana nos queda el último día de este año 2020 en donde nos diste una visión integral. Una visión en donde podíamos tener la capacidad o recuperar la capacidad de una mejor visión, Señor. Y nos permitiste a través de ese tratamiento de óptica espiritual poder ver lo que tú quieres. Para entrar a este año 2021, Señor, con una visión llevada a la acción, con aquello que ya vemos, ya entendemos y comprendemos, lo podamos emprender en acción. Oramos pues en el nombre de Jesús, te pido que me uses, Señor, para llevar el mensaje a ellos que son tus hijos. Y gracias por usarme hoy, gracias por llamarme, invitarme, por hacerme partícipe del mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Bien, mis queridos. El concepto general que usted y yo podemos encontrar acerca de la paz, pues es simplemente la paz. Es un concepto general. Pero cuando hablamos de un concepto particular, hablamos de mi paz. En una pequeña aldea llamada Salem, o Salem mejor, se fundó realmente Jerusalén. Y ese lugar realmente significa paz total. Escuche bien, paz total. Está derivada de esa palabra con un origen semítico. Y para los árabes, recuerden que los árabes son aquella herencia, descendencia de Abraham, ¿cierto? Para los árabes la palabra paz es shalom, pero para los judíos el lenguaje hebreo es shalom y significa integridad. Cuando hablamos de Jehová Shalom, hablamos de yo soy la paz, dice el Señor. Y es un nombre compuesto que está presente en la palabra del Señor cuando Él hace mención en cuanto a quién es Él. No es que Dios tenga diferentes nombres, sino dice yo soy la paz. Entonces está hablando de que Él es la paz, luego es una afirmación y aparece frecuentemente en las Escrituras. En cambio, en el mundo ruge la guerra. Entre Satanás y Dios, en el ambiente espiritual, no se ve esa pelea como muchas personas presentan a Jesús haciendo un pulso contra Satanás, porque es que Satanás ya está vencido. Y Satanás no pelea con Dios ni contra Dios, sino hace oposición y se opone a nosotros que somos hijos de Dios y mantiene embobaditos, dormiditos, a unos que ya siguen su camino y que no quieren seguir el camino del Señor. Hay guerras entre razas, entre algunos pueblos, entre algunas naciones, entre algunos individuos, pero sobre todo hay guerra en el corazón de muchas personas. Hay una guerra y una falta de paz total en el corazón de muchas personas. Y la pandemia del 2020 nos permitió ver esas cosas, porque tuvimos muchas citas de consejería, dimos varias conferencias y enseñamos varias predicaciones hablando acerca de lo que el Señor quería que nosotros entregáramos en este tiempo en el cual la familia nuclear estaba llamada para encontrar la paz. El universo se encuentra totalmente perturbado, créanme que sí, por todo lo que
observa en esta tierra y cómo se comporta con tanta inseguridad, con tanta angustia, con tanta insatisfacción el ser humano. Los animales miran al ser humano y dicen, estos pobres no viven tranquilos, se viven haciendo la guerra. Y todo esto se debe a una revuelta cósmica que originó un ángel caído contra los hombres. Pero a este ángel se le suman otros más. Entonces es una guerra, una batalla cósmica entre entre los ángeles hacia los hombres. Eso es lo que algunos viven más pendientes de esa batalla que yendo caminando hacia mirar los caminos y las cosas de arriba que nos permiten vivir en paz. Venimos siguiendo la serie de trabajando en nuestro carácter, trabajando en tu carácter, y hoy estamos hablando de la paz. Recordemos que la paz no solamente viene de ese tratado, que es lo general, sino la paz también viene de mi paz, o sea, es una paz que viene de mi interior. Por eso, sencillamente, nosotros tenemos que estar pendientes de aquellos agentes o de aquellos precursores que son rebeldes o que son hijos de desobediencia y que no viven en paz y no les gusta ver a la gente vivir en paz. En realidad, y lo real que está sucediendo es que aquellas personas que no viven en paz también sufren y realmente desean de una manera ardiente disfrutar de la paz que otros tenemos. Por eso nos hacen la guerra o por eso nos dificultan tanto la vida, porque como que les fastidian que vivamos nosotros en paz y ellos vivan en su desobediencia, en su intranquilidad y en el infortunio de no tener sosiego. Es muy patético, es tremendamente patético llegar a contemplar los esfuerzos desesperados que hacen las naciones enteras y que a través de la ONU y del PNUD y a través de otros organismos internacionales se procura organizar procesos de paz para dejar que cesen los peligros de la guerra y también la destrucción. Y ahora no es simplemente una destrucción particular, sino una destrucción global, porque ya vendría una destrucción no solamente atómica, sino de hidrógeno y de no sé qué cosas por allá. Es decir, esto se acaba rapidito según eso. Más bien lo que está buscando esos esfuerzos desesperados de aquellas naciones es que se manifieste sencillamente un movimiento, o esperan más bien que se haga manifiesto un movimiento sincero de arrepentimiento y de fe. El problema es que no admiten la fe dentro de ellos mismos, ¿sí? Algunos viven en su parranda mexicana, otros pues queremos estar tranquilos en nuestra paz, mientras otros viven por allá en su algarabía. Pero lo que esperan esas naciones o esos conglomerados de naciones es que haya realmente un verdadero arrepentimiento del ser humano y busque realmente la paz en su propia fe. Por eso quieren amalgamarnos en una sola fe, en un solo Estado, y quieren meter un solo gobierno para buscar la paz mundial. La Escritura declara de una manera tajante que no hay paz para los malos, dice el Señor. Frente a esta severa declaración, pues mi querido, pues no falta el político que viene a auspiciar o propiciar que la paz la trae él. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque realmente es razonable buscar justicia y también buscar paz, pero hay que discernir bien en esos dos conceptos. Vamos a ir mirando algo más sobre la paz, porque realmente nosotros encontramos dos opciones, porque el hombre realmente tiene dos opciones, y una de esas lo lleva a una tercera que es la acción. Entonces hay dos opciones, y escoger una de estas lo lleva a esa tercera que es la acción. La opción natural es la retaliación, como le pasó a Caín cuando fue asesinado por su hermano, ¿cierto? Cuando Caín mata a Abel, ¿cierto? En Génesis 4:24 dice, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Entonces, mi querido, aquí viene la retaliación. Aquí viene, si tú me haces esto, yo te hago aquello. Y por eso en el amor es un clavo saca otro clavo, y por eso en el amor encontramos que no hay mejor cura para el amor que una canita al aire, o para el desamor, perdón. En Efesios capítulo 4:31 dice lo siguiente: abandonen toda amargura, ira, enojo y gritos, calumnias y toda forma de malicia. Fíjate que todo esto,
Cuando se habla de retaliación estamos hablando de actos de malicia, de maldad. Cuando nosotros vemos el árbol de la amargura es que en la raíz hay un resentimiento, ¿cierto? Hay algo amargo, algo que no es salubre, que no es sano. Está tomando un terreno insalubre, totalmente insalubre. Luego entonces en el tronco empezamos a ver esta serie de conjunciones de retaliación, y el fruto entonces será la amargura, la ira, el enojo, los gritos y todo lo demás, ¿cierto? En Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Fíjate que el fruto de la amargura causa dificultades y corrompe a muchos. Miremos entonces ahora la opción espiritual. Ustedes dirán: pero estás hablando de paz, pastor. Es que para que usted y yo podamos vivir en paz, debemos considerar todo aquello que nos perturba y todo aquello que nos roba y nos quita la paz. La paz viene desde adentro y está en nuestro interior, ¿no? Eso tenemos que considerarlo. Y ahora vamos a ver que la paz es un estado mental, ¿cierto? Pero algunos pretenden controlar su mente, ¿cierto? Y lo que tenemos que es cambiar nuestra manera de pensar y pensar como el Señor nos lo está presentando. Eso es una forma muy distinta. No es estar bajo control mental, sino es vivir bajo los principios. Entonces miremos ahora la opción, el segundo punto, la opción espiritual, y hablemos del perdón. Contrario a la retaliación está el perdón. En Mateo 18:21, el Señor está con Pedro y hay una situación particular aquí. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro dijo: yo con esto la saco del estadio. El Señor aquí me dice: bien, Pedro, chévere, tú eres el duro aquí, ¿cierto? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Es decir, cada vez que sea necesario, perdonas. Pero usted y yo diremos, o algunos dirán: o sea que tengo que dejar que otro continuamente me asedie. No, tú puedes poner un límite. Tú puedes poner un límite, porque el Señor también nos permite que en su palabra, que la suma de su palabra es la verdad, nosotros tengamos consideración con respecto de que ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, hay una acción que viene contra ti, y tú lo que dices: Señor, ocúpate de mis enemigos, porque tú ya es la venganza y tú pagarás. Pero yo aquí pongo un límite. Como lo hizo David. David venía a Saúl a propiciar la muerte y huía, y le sacaba el quite a la lanza, ¿cierto? E intentó varias veces mostrarle que lo tuvo asedio de punto de matarle, pero ¿sabes qué decía David? Mira, mi Señor, no te he matado porque tengo temor de ti, porque eres mi autoridad, eres mi rey. Y se lo dejó al Señor, pero David puso límites, puso distancia, ¿ok? Perdón tiene que ver con una palabra del hebreo que es seliyah, que significa despido, liberación, remisión. Y cuando habla de remisión, habla de remisión de pecados, es decir, que se le quitan los pecados y se entregan a otros, ¿cierto? Y la retaliación lo que hace es producir destrucción, mientras que el perdón produce restauración. Otra vez, la retaliación produce destrucción, mientras que el perdón produce restauración. En Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Fíjate que nosotros estamos llamados a perdonarnos unos a otros porque Cristo nos perdona a nosotros. Perdón, porque Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Cuando hablamos de esa reconciliación, estamos hablando de cubrir, de condonar, de expiar, de cancelar. Es una palabra hebrea que tiene que ver con esto, con cubrir. Es decir, que cuando yo estoy reconciliándome con alguien, estoy cubriendo algo, estoy condonando algo, estoy expiando algo, estoy cancelando algo. Y aquí entonces podemos ver el ejemplo del árbol del perdón. En el árbol del perdón encontramos entonces que en la raíz, a cambio de amargura, hay entonces, ¿qué hablamos? Perdón. Y cuando miramos entonces que hay perdón en la raíz, en el tronco hay restauración. Y cuando hablamos de esa restauración, de esa reconciliación, en los frutos entonces se ve algo distinto, se ve la paz. Porque fruto del perdón es la paz. Y a ti la paz nadie absolutamente te la quita. Como igual la alegría, como igual el amor que proviene de adentro. No es lo mismo perdón que reconciliación, mi querido. Porque perdonar es un acto que involucra mi voluntad, que involucra tu voluntad. Reconciliación es un proceso. Recuerde que la paz viene de la palabra hebrea shalom, que significa integridad, bienestar, salud, ¿cierto?
y que se refiere a las relaciones armónicas entre los hombres. Por eso entonces cuando usted y yo tomamos la decisión de perdonar, estamos tomando un acto, en ese momento, una decisión que involucra mi voluntad. Yo decido perdonar, ¿ok? La reconciliación viene con ese proceso que produce paz, ¿ok? Y me lleva a estar bien y me ayuda a mejorar mi salud y me ayuda a tener buenas relaciones armónicas con los hombres. Y eso vamos a hablar más adelante. Tengamos presente lo que viene aquí, porque esto es supremamente importante, mi querido. Cuando usted y yo tenemos presente lo que dijo Teresa de Jesús antes de ir a este punto 3, que es la paz en acción. La paz en acción. Yo te perdono por el mal que me haces, pero a ti, ¿quién te perdonará por el mal que te haces? De nuevo, yo te perdono por el mal que me haces, pero a ti, ¿quién te perdonará por el mal que te haces? Entonces veamos la paz en acción. Recordemos entonces este pensamiento de Teresa, que cuando la persona está perdonando o ha perdonado, ¿cierto? Tiene esa paz para sí mismo, pero aquel otro que no se perdona y que no recibe perdón, se está causando un mal terrible. Por eso hablamos de que la paz viene en nuestro interior y viene para nosotros. Entonces, en Lucas 2:8, el Señor nos habla de que Él se despojó absolutamente de todo. El mismo Jehová Shalom, el mismo Señor, el mismo Yo soy la paz, se despojó de todo por nosotros, por amor a nosotros. En otras palabras, la paz se hizo hombre. Recuerden que una parte del carácter de Jesucristo, la característica del fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Luego acá cuando dice el Señor, yo soy la paz, es porque Él vino a nosotros y la paz se hizo hombre, que es Jesús. Recuerden, hace poco celebramos el nacimiento, recordamos el nacimiento de aquel que llegó y lo pusieron sus padres putativos en un pesebre, en donde comen los animales, donde comían los animales. Y a Él lo llamaron príncipe de paz. Muy bien. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se la doy a ustedes, perdón, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y es que es necesario que tengamos presente esto, porque en la medida en que usted y yo estemos bien, y en nuestro interior estemos bien, y gocemos de bienestar, gocemos de paz, entonces podemos llevar la paz a otros ámbitos, y podemos exteriorizar esa paz en los demás, y los demás disfrutarán de esa paz en nosotros. Hebreos 12:14 dice, perdón, que hay una advertencia contra aquellos que rechazan a Dios. Dice, busquen la paz con todos y la santidad. Escúchame aquí, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, debemos buscar paz con todos los demás, ¿cierto? Y a su vez buscar la santidad. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Luego entonces ahí es cuando consideramos que es razonable hablar de justicia y de paz, pero que tenemos que discernir bien los dos conceptos, porque si queremos hacer justicia frente a un hecho particular tardaríamos muchísimos años, pero muchos años en llegar a finalizar un proceso. Personalmente tenemos una situación particular de una acción que adelantó y que terminó por adelantar la Fiscalía General de la Nación en favor de nosotros como familia por un accidente que sobrevino sobre la vida de mi hermana mayor y que la condujo a la muerte. La justicia de todo modo busca que se castigue a aquel que propinó el daño y con esto otorgar paz a aquellos que fuimos afectados. Bueno, ya llevamos más de 13 años y todavía ese proceso no termina. Así es de que cuando hablamos de hacer justicia para alcanzar paz, a veces no se logra la paz. Es mejor decidir recibir la paz y que la justicia vaya por otro lado. Amén. La paz simplemente podría llegar con una firma de un acuerdo o de un tratado, ¿cierto? Pero si no hay perdón y no hay reconciliación, sencillamente no hay paz. Mire, nosotros decidimos perdonar a aquella persona que causó el accidente contra mi hermana y tenemos y vivimos en paz. Mamá pasó momentos muy difíciles, mi hermana sufrió momentos agónicos por unos días, fueron casi 2 días de los cuales ella sufrió politraumatismos, pero
eso finalmente a nosotros nos llevó a tener al frente a nosotros a la persona que le causó el accidente y decidir perdonarlo y dejar que la justicia obre y opere en ese momento. ¿Esperamos que opere? Desde luego que sí, pero nosotros ya perdonamos. Por eso en Isaías 32:17 dice lo siguiente: el producto de la justicia será la paz. O escuche bien, el producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. El producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Luego, uno, además del fruto, la paz, ¿cierto? Como ese fruto del Espíritu Santo, recuerde que no es muchos frutos, sino es un solo fruto: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero ese fruto de la paz, además, dará una tranquilidad y una seguridad perpetuas. Y en eso estamos. Cuando se habla de paz, no se habla de guerra, ni mucho menos de división. Por lo tanto, entonces hay reconciliación. Cuando nosotros hablamos de paz, recuerde que sin la paz nadie verá, y hay que buscar la santidad, ¿cierto? Dice, procure la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿cierto? Luego entonces yo debo buscar la paz, no la guerra. Debo buscar la paz, no la división. Debo buscar la paz. Por tanto, debo buscar la reconciliación. Y fíjate que mañana 31, muchos estarán acercándose a los suyos y querrán morderle la oreja, pero dirán, ¿sabes qué? Te perdono por todo lo que pasó este año y démonos un nuevo año de esperanza para que vivamos en paz ese nuevo año. Y todo el mundo, sí, feliz año, feliz año. Y el cuento del disco, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. ¿Saben algo? Hablábamos con una persona de otro país y decía que ella tiene a su vez una amiga que es juez. Y dice que el día del año en el cual se viven más casos y que ellos tienen que judicializar, porque esta persona juez dice que es el 24 de diciembre y la víspera de Navidad. ¿Por qué? Porque llegan los cuñados, y no estoy hablando que los cuñados sean los, sino en ese lugar, para ese ejemplo, los cuñados llegan y se forma la furrusca, la pelea, la pugna, la rivalidad cuando se toman unos tragos, pero en diciembre 31 se perdonan. Entonces, yo debo buscar la paz con todos, pero a su vez debo buscar la santidad también. Recuerda que la santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en mi conducta. Cuando hablamos de paz y hablamos de que debo buscar la santidad, entonces debo pensar lo bueno, lo amable, lo que sea digno de admiración. Y eso me produce paz. Pero si yo pienso, es que no me saludó porque no me quiere, no me saludó porque me carga bronca, no me saludó por esto, es que tal cosa, es que tal, no tengo paz. Cuando hablo de pureza de corazón, debo no tener rencores ni resentimientos, debe haber perdón. Entonces, es un acto de mi voluntad. Viene alguna situación que viene a recordarme lo que me pasó o lo que me hicieron aquellas personas, sencillamente decido perdonarlas desde el punto. Bueno, cuando hablo de integridad en la conducta, estamos hablando de no juzgar, no criticar, sino más bien tomar la decisión de amar. Ahora, amar significa también poner un límite. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Muy bien. Nosotros tenemos que tener presente, mi querido, que cuando buscamos perdón y nos reconciliamos, tendremos paz desde nuestro corazón. Luego, hay una ecuación final, una ecuación definitiva, que si usted y yo al perdón le sumamos la reconciliación, tenemos paz. Pero un perdón real, soportado y amparado y respaldado por una buena voluntad y una buena decisión, por obediencia al Padre, como Él lo hizo para con nosotros a través de Cristo Jesús. Y reconciliación es con actos, con acciones que conduzcan a restablecer lo que antes estaba dañado. Y entonces será la paz. Cuando usted y yo vemos por qué la razón de la paz, entonces empezamos a encontrarnos qué estamos haciendo, qué debemos hacer. Bueno, lo hemos venido hablando, que es un reflejo de mi santidad, ¿cierto? Que es una acción, no buscar guerra, no buscar división, sino buscar la reconciliación, ¿cierto? Que el Señor Jesús nos deja una paz y que nosotros la recibimos de tal manera como Él nos la entrega, no como el mundo la entrega, ¿cierto? Y que cuando usted y yo sabemos que aquel, siendo todopoderoso, se despoja de todo para entregarse a nosotros, pues entonces nosotros realmente conocemos a aquel que es el príncipe de paz. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar, cuando nosotros empezamos o iniciamos ese camino para caminar en paz y vivir en paz, para que ya nuestro carácter se ha venido moldeando y se ha venido traduciendo en un mejor bienestar, en una buena salud, entonces la paz nos da una muerte tranquila.
Por eso hay personas que tardan mucho en morir porque tienen resentimientos, rencores. Por eso hay algunas personas que se apegan a las cosas materiales y les es difícil despegarse en el momento de la muerte. La paz también debe ver en la buena vecindad y en la prosperidad para con todos. ¿Sabes? Abraham le dijo a Lot, entre nosotros no debe ser así, no debe haber contiendas. Escoja usted un lado mío y yo escojo el otro, pero que no haya pelea entre nosotros. La paz también se obtiene como un premio a la obediencia, por eso tú decides vivir en paz y entregar paz y dar paz a todos los demás. Y no hay excusa, no hay evasión, es una obligación impuesta por el mandamiento del Señor. Dice, si ustedes perdonan, yo los perdonaré. Recuerden el Padre Nuestro que como cotorrita durante mucho tiempo se recitó, o algunos recitan. Y perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, ¿yo perdono? Sí, pero es que primero le pedí perdón al Señor. Y le digo yo, Señor, si tú me perdonas, es porque yo ya he perdonado, como también yo perdono a los que me ofenden. Cuando se vive en guerra, en contienda, en división, pues se vive realmente en desobediencia. Por eso hay que tener cuidado con los muchachitos que son mal criados, porque son muchachos que la desobediencia los llevará a vivir continuamente en pugna, en guerra, en contienda, y el mundo les va a dar duro. La paz, ¿sabes qué? La paz, cuando usted y yo llevamos la paz en acción, es una bendición de Dios y es una herencia para los hijos. Usted y yo, por medio de la paz, bendecimos a nuestro pueblo. Con paz usted y yo podemos sembrar y recoger sin problemas, porque la paz es hereditaria. En nuestra región, algunas familias de un sector de La Guajira viven en continua pugna y se heredan las retaliaciones, se heredan la venganza a cambio de heredarse la paz. Nuestros hijos viven en paz en el hogar y entonces también vivirán en paz en sus hogares, porque procurarán vivir en paz. Pero si en tu casa tus hijos ven continuamente peleas, disputas, contiendas y te ven agarrado a todos los pelos con tu cónyuge, pues tus hijos van a replicar ese mismo espejo en su propio hogar. La paz también es una dicha. Cuando la llevamos a la acción, la paz se convierte en esa dicha, porque el Señor dice, dichosos los que buscan la paz. Los pacificadores serán dichosos. No van a faltar contiendas, pero no debemos vivir allí metidos. Debemos ser como bomberos, no aquellos que propician los incendios. Recuerda que la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquella persona que busca la paz con todos, no que siembra cizaña o mete chisme o mete muela con los otros. He venido hablando en estos días de Navidad, de Año Nuevo, de los miércoles y todo lo demás, acerca de algunas esposas que lesionan las relaciones de sus esposos con amigos. Pero estoy hablando, y quiero que usted se centre en esto, por favor, señor y usted, señora, en aquellos aspectos cuando, por ejemplo, el esposo busca del Señor y la mujer dice, ay, no me gusta que la iglesia, que no sé qué. Pero señora, ¿cuánto esfuerzo tenemos para que lleguen los hombres de la iglesia y usted busca sacarlo a la iglesia, por Dios? Que ya se va a meter a servir, que no moleste, que venga, ayúdeme con los niños. A ver, señora, usted es la que debe edificar la casa. Si no sabe cómo, pídele al Señor. Mi esposo y yo, cuando nos casamos, cuando fuimos a vivir juntos, era una mujer joven, muy joven, y educó a mis hijas pegado a la mano del Señor. También puede hacer usted lo mismo. Ahora, no siga el ejemplo de mi esposa, sino siga lo que dice la Biblia en Proverbios 31. Recuerda que tenemos que sembrar paz, no contristar al Espíritu Santo. Para nuestra vida práctica, mi querido, el concepto particular de paz es lo que él dice: yo les doy la paz a ustedes por medio del Espíritu Santo. Porque fruto del Espíritu, es decir, lo que se ve, cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo adentro, cuando usted y yo vivimos realmente a nivel espiritual, se ve y aflora en el ambiente espiritual de nosotros. Amén. Entonces usted y yo tenemos que vivir con relaciones armónicas entre personas, armonía. Armonía también entre las naciones, entre los países, armonía con las amistades. Debe haber ausencia de agresión. Debe haber orden en el Estado e igualmente debe haber orden en las iglesias. ¿Sabes qué pasa? Algunas se dan el lugar
de criticar y hablar mal del pastor, de los líderes y de algunos otros hermanos en la fe, pero no miran hacia el interior de los desobedientes o de los mentirosos o de lo malo que no están, que están practicando perdón, que viven todavía practicando el pecado. Debemos buscar tener y sostener relaciones armónicas entre Dios y nosotros, y surgen mediante la puesta en práctica del Evangelio, de la palabra del Señor, de las buenas nuevas. Y finalmente, mi querido, nosotros tenemos que tener presente que cuando gozamos de una buena conciencia y cuando disfrutamos del contentamiento, surge la paz. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero fíjate que la paz es un estado de mi mente y se traduce en mi comportamiento, en mi conducta. Pero debo tener la paz no con mantras, con aromas, con velas, con feng shui, con energía, con quitarme los zapatos y entrar descalzo a la casa para que la energía mala que traigo de la calle no me afecte. Mire, yo practiqué todas esas cosas. No me faltó nada y gracias al Señor me libró de llegar más profundo en las prácticas satánicas y en la penumbra, de la oscuridad de la brujería y la maldición y todo lo demás. Pues que hacia la ouija le pegué. Pero créame, mi querido, que la paz es un estado de nuestra mente que se traduce en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. Pero solo logramos cuando transformamos nuestra manera de pensar y colocamos el principio de la palabra para poder movernos en paz. Por eso el Señor dice que no nos inquietemos por nada, para que cuando alguna cosa venga a perturbarnos permanezcamos tranquilos. Dice más bien en toda ocasión con oración y ruego presentémonos con nuestras peticiones a Dios y démosle gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones. Hace unos días atrás una persona muy querida de nuestra iglesia tenía a su mamá en un estado bastante lamentable de salud y oramos para que el Señor finalmente pusiera un límite entre si se va a levantar o no, pero para que tuviera paz y para que también su familia gozara de paz. Le decía yo, tu mami en este momento, mientras ustedes no ven, puede ser que su cuerpo esté alterado por el dolor, pero anímicamente, en cuanto al alma y el espíritu, seguro el Señor está tratando con ella. Y seguro en ese momento ella está reposando en las manos del Señor, encontrando ese punto en el cual debe volver a buscar la paz de Dios y entonces proseguir por el camino de la vida eterna. ¿Sabes qué pasó con ella? Esa mujer quedó tranquila y le decía yo, si quieres llorar, llora, si quieres desahogarte con el Señor, ve, llora con el Señor y dile, Señor, mi mamá está sufriendo, si no es posible que se sane entonces, porque tú lo puedes hacer todo, Señor, llévatela entonces. Pero quedó tranquila, quedó en paz. Recuerda que a ti y a mí el Señor nos llama a que no nos angustiemos ni nos acobardemos, sino que más bien logremos la paz por medio de la oración. Bueno, entonces si la paz es un estado de mi mente, no tengo que andar pensando, bueno, yo estoy bien, tengo paz, sino tengo que mirar las cosas y todas las circunstancias desde el punto de vista y bajo los parámetros y guiado y movido y caminando en los principios del Señor. Amén. Algunos dicen, no, yo vivo en paz, es que yo practico la yoga. Y hay cristianos que practican la yoga, pero no solamente el ejercicio, sino también la meditación de la yoga. Vea, ¿sabe qué? Está jugando a que te cojo diablo, a que sí que no, a que me dejo coger, a que no tampoco. Tenga cuidado, mi querido. Concluyamos. Es desafortunadamente cierto que habrá aquí en la tierra un terrible ajuste de cuentas y que un día será quitada realmente de la tierra, será quitada la paz. Y en el último conflicto realmente se va a ver la mayor mortandad de todos los tiempos. Llegará el tiempo en el cual el anticristo se va a revelar y propiciando 3 años y medio de falsa paz, vendrán 3 años y medio de total tribulación. Será quitada la paz de medio de la tierra. Pero únicamente, mi querido, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos volver a resolver
esa guerra continua y permanente en nuestro interior y no esperar a que alguien nos ofrezca la paz, sino que nosotros vayamos a vivirla y a tomarla. Porque recuerda que Él es nuestra paz. Él se lanzó en medio de ese conflicto tuyo, con tu pasado, con tu pecado, y se hizo dar golpes por ti. Le arrancaron la barba por ti, le coronaron con una corona de espinas por ti. Le colocaron una caña en su mano para decirle que era rey de los judíos. Se burlaron de él, lo avergonzaron en público. Él, sencillamente, es el príncipe de paz. Y por eso puedes recurrir a él. Si no sabes cómo vivir en paz, si no sabes cómo propiciar la paz, si no sabes cómo encontrarla, créeme que cuando hables con él y leas su palabra, comprenderás y podrás emprender el camino de la paz. Podrás vivir como una persona, como un creyente maduro, sabiendo y reconociendo que el fruto del Espíritu Santo no solamente está en el amor y en la alegría, sino también en la paz, que es solo provista por aquel que nos ha dejado al Espíritu Santo en nosotros. Dios reconcilió por medio de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Por eso, el mundo, cada uno de nosotros, debemos establecer esa paz con Él y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Termino con esto. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a todos sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas, y no vivirán en paz jamás. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Porque entendemos que no es un sentimiento, que no es un estado, sino que realmente comprendemos que nuestra manera de pensar, que nuestro pensamiento, Señor, cambia inmediatamente cuando nosotros decidimos, Señor, poner nuestra mente guiada y movida por tus principios. Oramos, Dios, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo, para que este nuevo año, Señor, que está por venir, lo recibamos en paz, porque cerramos este viejo año que está terminando en paz. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Amén y amén. Muy bien. Quiero que me acompañes, tú que estás por primera vez escuchando estas palabras o que estás teniendo un encuentro personal con el Señor ahora, que digas conmigo así, por favor. Señor Jesús, tú que has sido llamado el príncipe de paz, a ti que se te ha entregado ese título de ser el príncipe de paz, a ti, Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Recibo de parte de ti el perdón que proviene del Padre, porque solo por medio de ti llega el perdón a mi vida. Además de eso, Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi único Señor y Salvador personal, que está sentado a la diestra del Padre y que vino una vez a este mundo y murió por mí en una cruz, y allí dejó clavados todos mis pecados, para entregarme la paz y el perdón y hacerme una nueva creación, y que el Padre que está en el cielo lo pueda llamar así: papá, por adopción me ha hecho su hijo, y me sella con el Espíritu Santo la promesa. Lo confieso conmigo que lo creo en mi corazón. Amén. Bienvenidos a casa. Bueno, se termina el año 2020. Pongamos en práctica la visión integral, mis queridos. Pongamos en práctica la ortóptica, ese tratamiento especial. Y vamos en paz. Terminemos este año en paz con todos. Y abandonemos todo, o abandonen todo ese pasado. Eso malo de este año, abandónalo. Aquí en estos mismos instantes, y déjalo atrás. Porque este año que viene es el año de la acción. Vamos a poner la visión integral en acción. Entonces activemos ese carácter que hemos venido trabajando, que hemos venido formando a través de esas enseñanzas, de trabajando en nuestro carácter. Ya hemos visto en esta serie del fruto del Espíritu acerca del amor, de la alegría, y ahora vemos la paz. Para cerrar este año en paz. Bueno, pues entonces continuaremos trabajando. Tú y yo continuaremos trabajando, el Señor continuará trabajando en nosotros, en nuestro carácter, para que este año, que es el de la acción, entonces se nos note el fruto del Espíritu, se note que reflejamos el carácter de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, y que Dios los bendiga, y feliz año para ti, feliz año para mí. Dios los bendiga, nos vemos, chao.